Muy buenas tardes, les doy la bienvenida. Nos encontramos en la nueva temporada del bloque económico y geopolítico, el mismo que compartimos con todos los ciudadanos y que son parte de Nacional TV. Quiero en primer lugar agradecer a Nacional TV que nos da las facilidades y nos hace llegar a ustedes. Amigas y amigos, les hemos comentado ya antes que en este nuevo programa le damos una orientación económica y geopolítica, en la que venimos dando una mirada a los sucesos, vamos a decir, relevantes de la realidad nacional, regional de América Latina y global. Los abordamos los eventos desde su propia complejidad, ¿no? Siguiendo con las temáticas que inicialmente programamos como parte del aspecto económico y financiero, el comercio mundial y la complejidad del mismo en la coyuntura actual es sumamente relevante y de actualidad prioritaria. Por eso el día de hoy vamos a dialogar acerca de las tendencias que vienen redefiniendo el comercio global en medio de un contexto de contracción en el crecimiento, una alta inestabilidad por la situación geopolítica y las regulaciones más estrictas que ahora tienen los países. Por eso nuestro tema de hoy es Omnishoring, estrategia para el nuevo escenario global incierto. Y para tratar este tema tenemos a una invitada muy especial. Ella es Angélica Herrera Muñoz. Angélica, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este espacio. Y bueno, esperamos que esta muy buena conversación y exposición de ideas acerque a quienes nos puedan ver hacia la realidad de lo que está sucediendo en este momento en el mundo y cómo pueden tomar mejores decisiones en base a esta información. Muchas gracias, Angélica. Solo quiero comentar para nuestro auditorio, para que la conozcan, que Angélica es doctora en Filosofía y Negocios Internacionales, con posgrado en Gestión de Organizaciones, y es también conferencista, con participación en eventos internacionales. No sé, Angélica, ¿puedes comentar para que nuestro auditorio te conozca más, lo que creas más relevante de tu experiencia profesional? Bueno, dentro de los logros un poco más relevantes que pudiese contarles de manera muy rápida es que estamos liderando, soy cofundadora de la Cámara de Comercio Latinoamericana, una iniciativa precisamente para vincular a toda la región de Latinoamérica con África, con este continente lleno de posibilidades, además de liderar Coex Corporation, una compañía que lleva 18 años en el mercado y que se encarga de temas de comercio internacional, y algunos otros proyectos como la Red Latinoamericana de Conferencistas. Participo en organizaciones de voluntariado como Women in Tech, que busca cerrar brechas tecnológicas en las mujeres, y también en G100, que es una organización que se encarga de empoderar a mujeres alrededor de todo el mundo. Qué interesante, Angélica. Tienes bastantes actividades, bastantes iniciativas y participas en eventos muy importantes. Y amigas y amigos, para iniciar nuestro diálogo el día de hoy, quiero hacer un resumido análisis del contexto global a manera de introducción, ¿no? Entonces, habíamos comentado ya en diálogos anteriores sobre la situación económica y financiera global tan crítica que venía sucediendo, empujada por el conflicto del Golfo Pérsico y los impactos de la misma en el comercio mundial, y cómo esta viene afectando los flujos de mercancías y la cadena de suministros, encareciendo los costos del transporte, los fletes marítimos y otros costos conexos. Originado esto en una situación que por un evento nunca antes se había producido, y era el cierre del Estrecho de Hormuz, que, como también lo comentamos, es una franja de 33 kilómetros por donde transcurre, o lo hacía, cerca del 21% del petróleo mundial y como 20 millones de crudo diario, ya se pueden imaginar, que se vieron reducidos, y asimismo transcurrían por el Estrecho de Hormuz muchas mercancías e insumos diversos importantes como los fertilizantes esenciales para la agricultura.
El cierre del estrecho afectó y afecta y viene impidiendo que el incesante tráfico marítimo que cubría esta vía casi se paralice. No solo por la existencia del conflicto y el riesgo real, sino por el encarecimiento de los costos de transporte comercial por el estrecho, por el aumento de las pólizas y seguros de las embarcaciones, o costos muy altos que disuaden el flujo marítimo. Para concluir este resumen corto, es por lo menos tranquilizante para toda la economía, el comercio y los países, las noticias que nos señalan que se estaría llegando a acuerdos en las últimas horas que permitirían abrir el estrecho y así evitar mayores daños de los ya causados, no solo la infraestructura energética de los países de la región del Golfo, sino los daños económicos, comerciales, globales, que se han venido produciendo en el mundo. Por eso creemos que en el contexto económico es especialmente el comercio global el que viene transitando por momentos de mayores cambios y reconfiguración, obligado por la crisis bélica y geopolítica, los cambios logísticos, los mayores aranceles y regulaciones, los cambios en la transición digital, entre otros, que es necesario enfrentar esta coyuntura con nuevas estrategias que permitan a las economías y a las empresas superarla. Hasta ahí este corto a manera de introducción. Iniciamos el diálogo. Angélica, ¿podrías hacer conocer para todo nuestro público en qué consiste realmente el omnishoring, ¿no? Y cómo se constituye una herramienta, vamos a decir, estratégica del comercio internacional, tan necesaria en el presente, ¿no? Y cómo cambia el omnishoring, el comercio global en sí mismo. Tus palabras, gracias. Bueno, Enrique, yo empezaría por decir, a mí me encanta ver el mundo lleno de oportunidades, me gusta ver lo positivo de todo, y esta nueva realidad que no sabemos cuánto va a durar porque está cambiando muy rápidamente, nos abre la puerta para diferentes opciones, diferentes alternativas. Dentro de esas alternativas estamos entonces empezando a hablar del omnishoring, como muy bien lo mencionabas al inicio de este espacio. El omnishoring básicamente es una estrategia para poder optimizar la cadena de suministros que implica la diversificación y el cambio en el abastecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un muy buen momento para no depender de un solo proveedor o para no depender de una sola región en el mundo. Para nadie es un secreto que la mayoría de nuestros países en la región importan diferentes materias primas, productos terminados, incluso estas plataformas tan conocidas de e-commerce son originarias de China. Sin embargo, diferentes coyunturas están llevando a que, por ejemplo, un fabricante de Perú pueda tener su posibilidad de trabajar con proveedores de México, con proveedores de Brasil, e incluso el omnishoring, para darles un ejemplo un poquito más tangible, significa que, digamos, si mi empresa tiene 10 tipos de productos, yo pueda fabricar algunas partes o ensamblar en diferentes países de la región. ¿Qué me permite esto? Primero, no depender de un solo proveedor de una manera, digamos, tan profunda que pueda afectar el suministro final a mis clientes. Me va a permitir incluso, por ejemplo, si identifico un proveedor mucho más eficiente en Brasil, pues que bajo un acuerdo de ALADI o bajo algún tipo de acuerdo comercial que se tenga entre Perú y Brasil, se puedan importar estos insumos, maquinaria, se puedan ensamblar o se pueda maquilar el producto. Entonces, de estos 10 productos que yo tengo,
puedo hacer una parte en México, puedo hacer otra en Brasil, puedo importar algunos insumos de España y de esta manera digamos que puedo tener un control mucho más eficiente de mis proveedores y reitero, no depender de uno solo o de unos cuantos localizados geográficamente en un punto, como lo que está pasando y que haya algún tipo de impacto, por ejemplo, como con el cierre del canal del Suez, por ejemplo, o lo que está pasando ahorita con el estrecho de Hormuz, sino que yo pueda también costear de manera más eficiente y comprender de qué país me es mejor poder hacer este tipo de transacciones. Entonces el omnishoring lo que me permite a mí es poder tener una estrategia donde aproveche la logística, los costos, los tiempos de entrega para mejorar y optimizar mi fabricación de productos, o hay algunas empresas, por qué no decirlo, que solamente hacen la importación y luego la comercialización. Entonces yo puedo tener un punto de entrega en Miami, otro en Panamá, quizás otro por ahí por Portugal, por Islas Canarias. Entonces a mí me parece muy interesante lo que está sucediendo en este momento, porque ha llevado a que los empresarios puedan ver un panorama más amplio de posibilidades y puedan encontrar proveedores donde no habíamos pensado. Por ejemplo, en Trinidad y Tobago, en Belice, poder establecer un poco más de negocios con Guyana, con diferentes países que como que no teníamos en el radar, pero que con esta coyuntura nos está guiando, nos está orientando hacia poder enfocarnos en mercados diferenciados que antes no habíamos alcanzado a divisar. Qué interesante, Angélica, la flexibilidad y las diferentes opciones que tiene esta herramienta del mundo empresarial. Y esta es una estrategia híbrida, ¿no? Que combina también otras estrategias, el nearshoring, el reshoring, el offshoring de repente, ¿no? No sé si puedes de repente comentar algo de eso también para ampliarlo un poquito. Claro que sí, entonces el omnishoring lo que también me permite es esa combinación, por ejemplo, del nearshoring, que es producir de una manera cercana, digamos, en este caso que estamos hablando de un ejemplo de tener mi producción en Perú, pues me permite a través también de esta combinación poder producir o adquirir insumos en Ecuador, en Bolivia, en algunos países cercanos, de manera que yo también pueda optimizar los tiempos de entrega, porque sabemos que hoy en día nuestros clientes al momento de comprar quieren sus productos rápido, quieren que lleguen en buenas condiciones, pero sobre todo que garanticemos que sí les van a llegar. Entonces el nearshoring se convierte también como en una ficha de ese rompecabezas que yo puedo armar con otras estrategias que son el friendshoring, países amigos, donde yo puedo, por ejemplo, si Perú tiene muy buena relación comercial con, vamos a decir, con Colombia, pues entonces como somos amigos, porque tenemos políticas económicas similares, tenemos incluso temas contables muy parecidos. Entonces, cuando hay una afinidad entre países, eso se conoce como el friendshoring o friendshoring. Entonces también me permite como que hacer negocios con amigos, países amigos, con países cercanos, y esto me permite a mí entonces relocalizar la producción o adquirir bienes, adquirir servicios. También aquí entra la categoría de servicios que a veces no lo mencionamos tanto, pero es fundamental. Entonces también podemos, el omnishoring es como esa gama de posibilidades donde yo puedo hacer un mix de opciones y, por ejemplo, ¿por qué no pensar en utilizar figuras de zonas francas en Panamá, utilizar centros de distribución en Costa Rica, irme aprovechar los incentivos de Guatemala? Entonces me permite ampliar mis posibilidades y no enfocarme en un solo mercado, sino tener esa
variación de caminos donde yo puedo como importador o incluso como exportador, por ejemplo en el caso de Perú, que exporta arándanos o que exporta muy buenos productos textiles, para dar un ejemplo, pues también a través del omnishoring, como colombianos nosotros podemos rápidamente establecer estas negociaciones con proveedores de Perú, debido a que tenemos una legislación similar. Adicionalmente estamos muy cerca y esto va a ayudar a que haya unos acuerdos comerciales que yo pueda aprovechar trayendo de Perú y no esperando a traer productos de Europa, de África o de Asia, que se van a tomar mucho más tiempo y que también pues en estos momentos genera incertidumbre. Y algo que tú mencionabas muchísimo, acá en Colombia en estos momentos el tema de los fletes internacionales para importar productos, insumos de medicamentos, entre otros, están muy altos, han llegado a subir hasta un 33%. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo le sumo a los costos de mi producto importado un 33% en temas de fletes, pues al venderlo mi comprador, mi consumidor final no va a estar dispuesto a pagar ese aumento, y muchas veces como consumidores no entendemos qué es lo que sucede, pero estas afectaciones del transporte internacional pues generan un impacto a la hora de vender un producto. Y por último cerraría diciendo que no solamente es un impacto económico, sino también muchas navieras dan prioridad a determinados tipos de productos, los demás se empiezan a quedar almacenados y allí se genera especulación en el mercado, porque hay unos productos que no pueden salir de origen y que no vamos a recibir nosotros de una manera constante o rápida. Estos productos empiezan a ponerse muy costosos y de esta forma se genera especulación en el mercado. Entonces, para no caer en esa especulación en el mercado, lo que es más viable es, por ejemplo, transportar de Chile vía terrestre o de Bolivia vía terrestre a Perú o viceversa, o a Ecuador, y de esa manera tratamos de controlar un poco más los costos y los tiempos de entrega. Qué interesante, Angélica. Entonces estamos hablando de que el omnishoring no solamente es una estrategia empresarial que flexibiliza y mejora las condiciones del comercio, sino que estamos hablando también de que puede ser usado a través del friendshoring, como tú dices, y una gama de estrategias, la vinculación a nivel también de gobiernos. Si esto es así, es muy importante. ¿Por qué te digo? Porque el comercio de América Latina, si hubiese una coordinación, solamente la coordinación, Angélica, permitiría una ventaja tremendamente competitiva en la negociación comercial a nivel global. Porque si cada país, por ejemplo, va solito y establece vinculaciones comerciales con países mucho más, vamos a decir, competitivos y más grandes, con mayores, nuestra ventaja competitiva pierde enormemente, ¿no? Entonces, utilizar esta estrategia, por ejemplo, también, no solamente a nivel empresarial, sino a utilizarla a nivel de gobiernos, nos permite de repente precisamente eso, ese trato de amigos, esa vinculación, esa reducción en la parte económica, en la ganancia es muy importante también, ¿no? Reducir el tema de los costos y permitir de repente darle confianza, dar seguridad y un trabajo más compartido, ¿no? Me parece eso una herramienta muy importante aplicada desde la mirada también de los países, ¿no? Mira, Enrique, si me permites, te voy a compartir algo que yo admiro profundamente de África, que tiene que ver, por ejemplo, con una articulación que ellos están trabajando en dos sentidos. El primero es un acuerdo comercial que se conoce como el AFTA, donde los 54 países de África están poniéndose, ya faltan finiquitar algunos detalles en algunos países, pero el objetivo es que los 54 países se van a poner de acuerdo, es decir, que todo el bloque económico de África va a poner en marcha este acuerdo, que sería el más grande, uno de los más grandes del mundo,
donde articulan estos esfuerzos que tú bien mencionas entre diferentes países con diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes monedas, pero han logrado ponerse de acuerdo en pro de generar esta complementación entre ellos. Entonces, este es un caso que quisiera compartirles porque sería maravilloso que lográramos hacerlo en Latinoamérica por un lado. Y por el otro, te quiero compartir algo que me pareció maravilloso el año pasado. Ya he tenido la oportunidad de ir 2 veces a África, pero el año pasado fuimos a una feria y mira esto tan increíble. Es una sola feria que reúne toda la oferta exportable y vincula a compradores interesados de todo África. Entonces, esta única feria es muy grande, dura, no recuerdo si unos 10 días aproximadamente. Cada 2 años se realiza, se va cambiando de país, pero lo que busca es que toda la oferta exportable de los 54 países esté en un solo lugar y por ende todos los compradores de África, pero también de Europa, de Asia, puedan adquirir en un solo lugar tanto bienes como servicios. Esto me parece muy interesante porque si bien, por ejemplo, Perú tiene Expo Alimentaria, sí, Colombia tiene Alimentec, entonces cada país tiene como una feria diferente. Imagínate la potencia de mercado que seríamos si lográramos una articulación, una integración de esta manera donde todos los compradores de África, de Europa, de Asia, de Estados Unidos lleguen a Latinoamérica a esa feria y esté toda la oferta exportable. Entonces eso sería parte como de esa estrategia de omnishoring que habría que articular ya un poco más liderada, eso sí, por gobiernos o entidades digamos que ya diferentes a las que los empresarios quieren trabajar, pero sería muy interesante pues que alguien liderara este ejercicio. Sí, Angélica, me asombra lo que estás comentando y eso que hacen los países africanos, 54 países son capaces de coordinar, de ponerse de acuerdo, de juntar toda su oferta exportable en una feria. Qué importante, qué interesante y qué vamos a decir desde el punto de vista comercial también, ¿no? O sea, que a quién no le va a gustar llegar a América Latina, a uno de los lugares y participar en una feria donde están todos los productos de toda la región, donde puedan mostrarse todos los productos exportables. No lo tenemos. Yo quisiera que aprendiésemos eso, que intentemos llegar a eso, ¿no? Eso es lo que nos falta como región, Angélica, también, en muchos aspectos, en el aspecto económico y en este aspecto principalmente, ¿no? En el aspecto comercial. La ventaja competitiva que implicaría esa posibilidad de acuerdo y de trabajo en comunidad, ¿no? Para explotar las ventajas y las potencialidades. Eso me parece, eso que nos comentas, que nos cuentas, me parece una lección muy importante que debemos aplicarla acá, ¿no? Entonces, eso quería solamente comentar a raíz de lo que estás diciendo y continuando con nuestro diálogo, Angélica, ¿cómo esta estrategia del omnishoring que tú nos estás contando puede cambiar vamos a decir, el estímulo a la desinversión, a la afectación de las cadenas de suministro, que especialmente las economías pequeñas, menos diversificadas, como las nuestras también, como las del África también, están muy expuestas al aumento de los costos, a la volatilidad comercial? ¿Qué nos puedes ilustrar al respecto? Bueno, aquí es supremamente interesante lo que un empresario puede hacer, incluso una pequeña, mediana empresa, que pues es el tejido empresarial más grande de América Latina. El omnishoring permite una flexibilidad. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, flexibilidad logística. Entonces, yo puedo adquirir pequeñas cantidades de producto desde, digamos, Panamá, una parte, otra parte puedo traerla de Argentina, otra parte puedo traerla de Paraguay, otra parte puedo traerla de Costa Rica, de El Salvador. Entonces, ¿qué le permite a la pyme? Poder identificar
cuál proveedor le da mejores condiciones para esa adquisición del producto y jugar un poco con armar ese rompecabezas donde pueda tener opciones de, bueno, este proveedor de, vamos a decir, de Paraguay no logró entregarme el producto esta semana, ok, no hay problema, inmediatamente me comunico con Panamá que lo tienen disponible y mi consumidor final no se va a ver afectado. Entonces, esa flexibilidad logística también me permite que yo pueda controlar los costos. Costos dentro de una matriz de costos, cuando uno hace una importación o una exportación, siempre el componente de transporte es uno de los que más tiene peso dentro de esa matriz de costos. Entonces, ¿qué me permite? Que yo pueda también negociar con diferentes transportadores, con diferentes navieras e incluso hacer un mix, por ejemplo, de transporte. De Asia, la mayoría de productos se traen vía marítima, pero si yo tengo una estrategia de omnishoring, lo que yo puedo hacer es que una parte de mis productos los traigo marítimos y otra parte de los productos los puedo traer aéreos. Incluso puedo utilizar el nearshoring y entonces apalancarme y abastecerme de Ecuador, y eso lo puedo traer terrestre. Entonces yo puedo empezar a tener una matriz de costos donde no me impacte mucho el transporte, porque voy a poder hacer combinaciones de medios de transporte de manera que mi producto esté a tiempo. Pero, por ejemplo, si tengo una licitación con una entidad pública y el producto lo necesito para dentro de 3 meses, pues yo puedo perfectamente traerlo marítimo, puedo jugar un poco con este tiempo de espera y entregar en el momento que es, pero utilizando un transporte más económico. Ahora, si estoy en una licitación y me piden el producto para dentro de 5 días, pues bueno, ahí ya tengo que irme con un país que esté cerca, que pueda tener conectividad aérea muy eficiente y jugar un poquito con ese costo-beneficio. Entonces, el omnishoring me permite muchas posibilidades. A veces nosotros pensamos que solo hay un proveedor en una parte del mundo específica y no nos adentramos a India, por ejemplo. Acá no hemos mencionado India. India se está convirtiendo también en un proveedor muy interesante. Viene un poquito el tema del reto logístico, pero yo puedo, ¿por qué no pensar en un almacenaje en Centroamérica o en el cono sur de Latinoamérica, que después, en la medida que yo vaya necesitando, voy liberando la carga, voy liberando el producto y se lo voy entregando a mis clientes? Entonces, ahí también India se vuelve un jugador importante que para algunas industrias como la farmacéutica, pues ha logrado, digamos, que ir a la par con China, generando productos mucho más rápidos, con una muy buena calidad y a unos costos muy bajos. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que empezar a mirar, como no depender de solamente un mercado, no depender de solamente un proveedor. Entonces, lo que nos invita al omnishoring es a que yo pueda tener varias opciones. Antes nos vendían la idea de que solo un proveedor o de que solamente tener inventario, como que, y esto va cambiando muy rápido. Entonces ahora me dicen, no, hay muchos proveedores, hay muchas empresas haciendo cosas interesantes, no dependas de un solo proveedor o de un solo mercado, porque está Vietnam, porque está Singapur, está Filipinas, o está Rumania, o está Estonia, está Polonia, otro tipo de países que tiene, por ejemplo, Polonia se está convirtiendo en un proveedor muy interesante de productos cosméticos en América Latina, particularmente para estos formatos de hard discount, que son estos supermercados que venden productos de buena calidad, digamos, a buen precio. Entonces Polonia se está convirtiendo en un muy buen jugador como proveedor de este tipo de productos cosméticos. Entonces la invitación para cerrar es que el omnishoring nos permite a nosotros tener en mente, tener un radar de posibilidades y no sesgarnos a que solamente hay un camino o a que solamente hay un país proveedor, sino por el contrario, nos muestra un tablero lleno de posibilidades. Qué interesante, Angélica, esto que nos estás contando. Entonces, tenemos una ventaja también en esta estrategia vinculada a la diversificación
Y una parte importante de lo que tú has dicho, el tema logístico, el tema del almacenaje, ¿no? En las operaciones de comercio internacional grandes, poder almacenar en diferentes lugares reduce también los costos. De repente, de acuerdo al tamaño, la dimensión de las importaciones, de las exportaciones, y el almacenaje y toda la logística que involucra eso. Entonces, esto nos permite hacerlo y también vincular el tema de las relaciones, creo que es importante ahí, ¿no? El tema de las relaciones comerciales, logrando una vinculación mayor y un aprovechamiento mayor de las diferentes opciones que ahora existen, como tú nos estás comentando, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, es como la invitación, digamos, que queda sobre la mesa es atrevernos, ¿sí?, a explorar sin temor nuevas posibilidades, ¿sí? Esto, miren, les puedo contar que acá en Colombia, por ejemplo, nos reuníamos con una empresa que lleva 50 años en Colombia. Acá en el mercado local le ha ido muy bien, pero nunca dimensionó el mercado internacional, y hasta este momento que ya ve como que hay más posibilidades, como que se está empezando les empiezan a escribir correitos vía redes sociales preguntando por su producto en otros países, como que pensó en esa posibilidad pero con mucho temor. Entonces mi invitación es como que podamos llegar a ver que si movemos, que esto es como un rompecabezas, si movemos las fichas adecuadas, vamos a poder armar una muy buena cadena de abastecimiento, y que no tenemos que ser grandes empresas, pueden ser pequeñas, medianas empresas, pero que, por ejemplo, si yo almaceno, si yo traigo de Vietnam, igualmente, por ejemplo, para la industria farmacéutica, vamos a poner un ejemplo. Sí. Hay insumos que no se fabrican en nuestros países, que yo tengo que comprarlos para poder producir un medicamento. Entonces, esa materia prima, si yo sé que se va a complicar, si leo lo que está pasando en el mundo y veo que se me va a complicar la entrega de ese insumo, yo puedo traerlo, puedo dejarlo almacenado en una zona franca y ahorrarme los impuestos hasta el momento en que yo vaya necesitando esa materia prima. Y esta figura de zonas francas existe en Uruguay, existe en Costa Rica, existe en Panamá. Lo único que yo tengo que ver es cuál de esas zonas francas para almacenar esa materia prima me da unas mejores garantías, me cobra menos, me da más facilidades, pero yo puedo almacenarlo en cualquiera de estos países. Eso es el omnishoring. Me permite tener proveedores no solamente de materia prima, sino proveedores de transporte, proveedores de logística, proveedores de almacenamiento en diferentes países del mundo. Y ya de Panamá, por ejemplo, llevar a Perú, pues es muy cerca, es un vuelo muy cerca, de unas, diría yo que más o menos 4 horas aproximadamente. Entonces, como empresario, quien empieza a tener mayor participación del mercado es quien conoce esta información, pero hace algo con ella. Porque una cosa es que hablemos aquí sobre lo que está pasando, cuáles son las alternativas, pero si no hacemos nada con esa información, no va a pasar absolutamente nada. Aquí la invitación es a que con esta información los empresarios puedan tomar decisiones. Y esos empresarios que toman las decisiones más rápido son los que van a tener una participación mayor en el mercado, porque se atreven a buscar, por ejemplo, algo súper sencillo que se me ocurre en este momento: empaques. Enrique, por ejemplo, yo sé que en Perú la mayonesa, productos alimenticios necesitan empaques. Perfecto. El omnishoring es no depender de China o de Asia para mis empaques, sino que yo empiece a buscar qué mercados más cercanos pueden entregarme mis botellas para empacar productos de aseo, mis botellas para empacar mis productos cosméticos, mis cajitas, mis cajas para empacar textiles o para empacar calzado, y no depender de ese proveedor
que al final yo fabrico mi producto, pero si no tengo cómo entregarlo, el empaque, el etiquetado, la bolsa, pues me va a generar dificultades. Entonces, esa es un poco la estrategia de pensar en el omnishoring. Qué interesante, Angélica, esto que nos estás contando, esta estrategia del omnishoring, también es un gran beneficio para lidiar con el aumento precisamente de los aranceles, ¿no? El proteccionismo que impuso Estados Unidos principalmente, y escoger, ¿no? Tener la capacidad de poder escoger dónde, por ejemplo, me es más beneficioso, ¿no? Una zona franca que me permita, si estoy haciendo una operación comercial, que me permita utilizar esa, pero para eso tengo que manejar la herramienta bien, como tú dices, y tengo que usarla, ¿no? Tenemos que comenzar a empujar estas iniciativas desde la iniciativa propia a nivel de las empresas nacionales y también de las políticas del gobierno, creo, me parece importante, ¿no? Correcto. Y básicamente eso, y nada, ¿cómo nos ayudan estas estrategias? Te decía yo, en el tema de los aranceles, precisamente si puedes tú de repente comentar algo más vinculado a eso, también porque estamos ya con el tiempo que se está acabando. Claro, ahí es donde viene un poco la combinación del omnishoring con el nearshoring, que tiene que ver hacer negocios con países cercanos, con países amigos, donde nosotros ya tenemos unos acuerdos comerciales firmados. Les mencionaba a LADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, donde forman parte, estamos ahí 13 países de América Latina y el Caribe. Entonces, a través de CARICOM, de Mercosur, ALADI, CAN, Alianza Pacífico, entre otros acuerdos, pues yo lo que puedo hacer es buscar esos nuevos proveedores o vender en esos mercados donde ya tenemos unos acuerdos comerciales previos, y por eso la materia prima, la maquinaria o los insumos que yo necesite van a entrar sin arancel en muchos casos, o con unos porcentajes de arancel muy bajos, y también yo voy a poder vender productos dentro del marco de este acuerdo con aranceles o impuestos en cero en la mayoría de los casos, o si no, pues en porcentajes muy pequeños de un 5%, etcétera. Entonces, eso también es una ventaja, porque cuando yo negocio dentro de bloques regionales con los cuales tenemos unos acuerdos comerciales, pues al final se traduce en un beneficio para mi consumidor final, y esto hará que mi cliente me compre más, o que yo pueda importar más empaques, más insumos, más maquinaria de estos proveedores donde nosotros tenemos acuerdos comerciales, y de esta manera aprovecharlos realmente, porque esos son puertas que han abierto gobiernos, entidades previamente, y que a veces no las utilizamos porque no conocemos muy bien cómo funcionan. Entonces, la recomendación es esa: no perder de vista que hay unos acuerdos comerciales que también favorecen el omnishoring, favorecen el nearshoring, el reshoring. Entonces es muy importante también, incluso a veces el offshoring, ¿no? El offshoring, que es ya la producción un poco más lejana, pero donde, por ejemplo, Perú, vale la pena resaltarlo, tiene un acuerdo comercial con China, como uno de los pocos países de Latinoamérica que se arriesgó, se atrevió a firmar un acuerdo con China. Entonces el offshoring ahí también sería muy valioso, y lo ha sido, porque tiene unos acuerdos arancelarios en el marco de STLC. Sí, Angélica, muchas gracias, discúlpame. El tiempo también bastante limitado, solamente quiero sacar yo 2 lecciones de lo que tú nos estás contando. Primero, la necesidad de comenzar de impulsar la iniciativa a nivel empresarial, y que no nos quedemos solamente en la idea que podríamos utilizarla, sino implementarla. Y otra más, muy importante, que nos acabas de comentar, está vinculado a la ventaja también de los bloques. Si hay bloques comerciales y acuerdos comerciales, ayuda mucho a esta implementación y a ventajas que podemos sacar también de estas iniciativas. Me quedo con esos 2 conceptos, Angélica. Solamente no tenemos mucho tiempo. Tus palabras de despedida, por favor, porque
porque yo sé que ya quedó mucho pendiente, pero también vamos a aprovechar para volver a invitarte para seguir dialogando sobre este tema. Muchísimas gracias de nuevo, Enrique. Muchas gracias a quienes nos van a ver en diferido también. Y bueno, decirles que hay que pasar a la acción. En realidad lo importante es tomar decisiones con toda esta información tan valiosa que vamos obteniendo y arriesgarnos a tomar decisiones. Quienes toman decisiones primero son realmente quienes marcan la diferencia. Muchas gracias, Angélica. Nos quedamos con eso y que dejamos pendiente este diálogo tan interesante para nuestras economías, especialmente en la región, y los beneficios que podemos llegar a utilizar para dinamizar el comercio regional de América Latina. No tenemos más tiempo, estimados amigos, como han podido ver, este tema es bastante amplio y complejo, y vamos a volver a comprometemos a Angélica para volver a dialogar sobre este tema. Te agradecemos, Angélica, por compartir estas herramientas del comercio global, y estaremos nuevamente dialogando. Hasta luego. Y también a todos ustedes, amigos, gracias por dedicarnos el tiempo y atender este diálogo. Volveremos a encontrarnos. Gracias. Hasta luego. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo, conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.